Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a hablar de un problema que se ha vuelto más común cada vez, sobre todo con la llegada de las redes sociales. Es el tema de la procrastinación o también la tendencia a no hacer nada. Esta situación es delicada cuando ya se acompaña con alguno de los trastornos del estado de ánimo. Si estás interesado o conoces a alguien que le pueda interesar, que le mandes este video, por favor. Primeramente voy a decir qué es la procrastinación. De su etimología dice que pro significa adelante, de hecho es una palabra en latín, y crastinatus, que significa mañana. En pocas palabras es postergar las actividades primordiales por otras irrelevantes o digamos que causan un poquito de más placer inmediato, para luego la persona dejar las más importantes por el miedo a afrontarlas o por pereza. Obviamente, pues esto también va a causar una enorme angustia al sujeto, que es un poquito complejo. Nos habla de la naturaleza humana, cómo es complicada, cómo a veces es ambivalente, como lo diría Freud, o contradictoria. Eso significa ambivalencia, cuando hay dos sentimientos contrarios dentro de sí mismo. Bueno, les dije que muchas veces se acompaña con una situación del estado de ánimo, sobre todo con la depresión. La depresión pues es el trastorno de decaimiento, de una tristeza profunda, de una situación en donde hay una pérdida por la sensación de placer. Las actividades que antes nos causaban placer ahora no lo está haciendo, y muchas veces se acompaña la situación de la procrastinación. Y la situación empeora porque a pesar que la persona sustituye sus actividades primordiales por otras placenteras inmediatas, no consigue sentirse satisfecho consigo mismo, y cada vez acrecienta un sentimiento de culpa o un sentimiento incluso de resentimiento para sí mismo, puesto que la persona no consigue hacer sus planes que se ha propuesto diariamente. Muchas veces la persona se castiga diciéndose: es que no puedo hacer nada, es que no logro hacer nada, y muchas veces esta creencia la lleva, digamos, a sentirse que es realidad, que no puede hacer nada. Lo primero que hacemos los terapeutas es identificar este tipo de creencias para luego cuestionarlas. ¿De verdad no puedes hacer nada? Hemos visto pacientes que incluso con el hecho de darse cuenta de que sí pueden hacer algunas cosas, no todas, que sí pueden hacer algunas cosas, se les empieza a quitar este miedo a afrontar eso que lo han dejado de hacer o lo han postergado. Lo importante primero, recuerda, es identificar qué es lo que tiene la persona por lo cual no está logrando hacer lo que quiere, ¿sale? Muchas veces este problema es una situación temporal, es decir, no es que constantemente la persona esté postergando aquello que debe de hacer, sino en ciertos momentos es cuando se siente mal. Es ahí cuando también igual tenemos que poner atención. Lo más importante, cuando usted se siente mal, cuando no estás haciendo aquello que quieres hacer, ¿qué estás pensando? ¿Qué ideas se te vienen a la mente? Y a partir de ahí vamos a identificar qué es lo que te impide desarrollar tus propios proyectos personales, desde las cosas más simples hasta las más complejas. Te voy a poner un ejemplo. Un paciente que no podía, que estaba en esta etapa de la procrastinación, llegaba a decir: es que por ejemplo, llegaba a tener este pensamiento: no tiene sentido que haga nada porque soy un perdedor y estoy destinado a fracasar. Aquí tenemos varias creencias irracionales que hay que combatirlas, y si el paciente primero las identifica y después las sustituye por unas más racionales, más realistas y positivas, el paciente va a dejar de procrastinar y va a hacer aquello que lo que le causa placer o lo que, digamos, está destinado a hacer. Por ejemplo, número uno, ¿no tiene sentido hacer nada? ¿De verdad no tiene sentido hacer aquello que le propone hacer? Por ejemplo, conseguir un nuevo trabajo, seguir estudiando, estudiar para el examen, en este caso, ¿sí? Tratar de hablarle a su familiar. Claro que sí. Para la misma persona sí tendría un sentido hacer aquello lo que le gustaría hacer. Número dos, la persona dice que es un perdedor. ¿De verdad se está englobando toda su persona? No voy a juzgar lo que se está diciendo, obviamente se siente muy mal, pero la persona ¿de verdad es un completo perdedor? Porque seguramente cualquier persona ha tenido ciertos logros individuales. Es prácticamente imposible, por lógica, que toda persona siempre ha fracasado en cada uno de aquellos que se propone. Es imposible. Y de hecho, un buen psicólogo, va a tratar de trabajar eso. No tanto a convencer, sino a comprobar que lo que se está diciendo el paciente es una mentira. Por último, decir: estoy destinado a fracasar. Aquí estamos viendo una creencia irracional que le llamamos la adivinación del futuro. ¿Está usted seguro que usted va a fracasar en su próximo proyecto? Y por ejemplo, le podemos decir: usted fracasó en la primaria,
en la secundaria, en la preparatoria? ¿Usted nunca ha tenido un trabajo donde ha hecho algo bueno? Porque entonces ahí estaríamos hablando de ciertos logros. ¿Por qué decir que siempre va a fracasar en un próximo proyecto? Y si va a fracasar, ¿cuál es el temor? Si usted va a fracasar, bueno, el aprendizaje que usted va a obtener, ¿no cree que va a ser mucho? Entonces, se trata de cuestionar las creencias irracionales por las cuales la persona posterga las cosas que tiene que hacer. Otra situación que también vemos es el perfeccionismo, es decir, aquella persona que dice que las cosas deben de ser perfectas, exactas, ¿no? De acuerdo a lo que estoy pensando o a un ideal que tengo en mente, por los cuales también batallo mucho para empezar a hacer las cosas. Estamos hablando de que la persona tiene una creencia diciéndose las cosas son demasiado difíciles. Ciertamente muchas cosas en esta vida sí lo son, pero no podría hacer las cosas sin esa exactitud que me gustaría tener. No me causaría placer hacerlas en un nivel un tanto menor, sobre todo para evitar la sensación que tengo de odio hacia mí mismo, de culpa hacia mí mismo. Yo creo que sí sería, muchas veces en todos los pacientes sería placentero hacer aquello que me gusta, aunque no sea de la calidad o de acuerdo a los estándares que me gustaría cumplir, que simplemente no hacer nada. ¿Se fijan? Es decir, seguir debatiendo, confrontando la idea de que las cosas deben de ser difíciles porque deben de ser perfectas, porque si no, no las voy a disfrutar. De hecho, muchas veces cuando las hacemos tan exactas, por así decirlo, muchas veces nos llevamos demasiado cansancio. Entonces, ¿por qué decirse a sí mismo que deben de ser exactamente difíciles? Vuelvo a lo mismo. Lo importante es confrontar estas ideas. Otra ya para último, cuando llegamos a decir es que no tiene caso, más bien, o no voy a tener una satisfacción, vamos a trabajar con esa, no voy a tener una satisfacción. Bueno, vamos a confrontar esa idea. Que usted siga en el sillón, en el Facebook, en el YouTube, que por cierto, pues estoy haciendo un video de estos, ¿verdad? Pero que usted siga en el sillón, en las redes sociales, sin hacer nada, ¿le va a traer mayores satisfacciones que hacer aquello que usted se propone hacer o se proponía hacer? Pues claro que no. Y muchas veces es mejor intentarlo. Para la mayoría de los pacientes así lo sienten. Para terminar, y esto es muy importante, muchas veces pensamos que tenemos que esperar a que la inspiración nos llegue del cielo para empezar a hacer las cosas. Pero la inspiración nunca llega de esa manera, ¿verdad? Nunca llega de una manera que Dios nos dice que, hijo mío, ya tienes que empezar a hacer las cosas. Eso no va a pasar. Entonces, la fórmula cognitiva que muchas veces usamos, cognitiva conductual más específicamente, es accionar para después obtener motivación y para que la misma motivación nos dé una inyección más para poder hacer más cosas. Es decir, que la motivación no llega primero, la inspiración no llega primero. Lo que primero tenemos que hacer es accionarnos y ya después lograremos obtener un poco de motivación, de satisfacción o de inspiración. Un artista, por ejemplo, decía, es que yo no puedo pintar nada. Cuando empezó a hacer ciertos garabatos o cierta pintura al ahí se va, muchas veces empezó a sentir cierta inspiración. Y esos son casos registrados, pues, en las revistas cognitivo-conductuales que hemos leído. ¿Qué les parece? Primero, acuérdense, accionarse. Primero hacer las cosas para recibir la posterior inspiración, motivación, satisfacción, para que enseguida, pues, sigamos haciendo nuestros propios proyectos. Cuidado pues con la procrastinación, no es un tema menor y es un tema también muy común. Entonces, pues bueno, espero haberte apoyado, espero haberte aportado mucho. Cualquier duda o aclaración, con mucho gusto la puedes poner aquí abajo. Te voy a agradecer mucho tu like, tu suscripción. Y ya sabes, ante todo, pues accionarnos para obtener la posterior satisfacción. ¿Para qué? Para estar bien. Hasta luego.